Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Liberto Bosch y voy a empezar una serie de vídeos para intentar transmitir todo lo que he aprendido durante estos años a través de mis meditaciones y los viajes astrales. Soy de la firme opinión de que cuando una persona hace algo y además entiende el por qué lo hace, la efectividad de lo que intentamos hacer aumenta muchísimo. En consecuencia, si estás realizando mis meditaciones, quiero que entiendas el porqué de cada uno de los elementos que incluyo en ellas. Esto te va a ayudar a profundizar e integrar muchísimo más, de una forma más amena y agradable, todo lo que aparece en las meditaciones. Además, aprenderás a hacerlo por ti mismo. Y aquí es donde hay otro punto importante. Cuando somos capaces de hacer y aprender cosas por nosotros mismos, nos empoderamos y cogemos mucha más fuerza para poder avanzar, con confianza y con determinación. El primer tema que quiero tratar en este vídeo es la duración de mis meditaciones. ¿Por qué hago meditaciones de 3 horas? Cuando la gente ve 3 horas, les da pereza y sueño solo de pensar que son 3 horas. Pues obviamente la meditación no tiene una duración de 3 horas, más bien dura entre 30 y 40 minutos aproximadamente. El resto de la meditación es música. Y esto tiene una sencilla explicación. El viaje astral es una técnica que está relacionada con el sueño. Cuando una persona se duerme, pasa por diferentes fases de sueño. En la primera de las fases, lo que hace es dormir el cuerpo y los sentidos. Cuando esto sucede, durante unos instantes estamos entre el sueño y la vigilia. En ese estado se le conoce como estado de duermevela. Y justamente es en ese momento donde está la clave para poder realizar el viaje astral. Si una persona logra dormir su cuerpo y sus sentidos de forma consciente y mantiene su conciencia despierta en el estado de duermevela, durante unos instantes se está moviendo entre el sueño y la vigilia, empezando a percibir señales que suceden en el mundo onírico y que no pertenecen a la realidad física. Cuando esta circunstancia se da, somos capaces de poder proyectar nuestra conciencia más allá de nuestro cuerpo físico y realizar un viaje astral. Como veis, he dicho proyectar nuestra conciencia, porque para mí es lo que en realidad proyectamos. Más adelante dedicaré un vídeo completo a este concepto que es muy importante. Ahora sigamos con la duración y los ciclos de sueño. Todo este proceso que hemos visto hasta este momento de dormir el cuerpo de forma consciente y el estado de duermevela se da cuando vamos a dormir. Lo que suele suceder habitualmente es que mientras estamos dirigiéndonos hacia el sueño, caemos en un estado de inconsciencia y de esa forma nos dormimos. Las meditaciones que hago te invitan a que seas consciente justo en esos momentos en los que entras en el sueño. Evidentemente, en los 30 minutos que dura la meditación te da tiempo a relajar el cuerpo y poco más. Durante la meditación preparo la mente y las emociones para que la persona se sienta segura y tranquila. Además, siempre incluyo muchísimas palabras para ayudar a que la persona sea más consciente de su equilibrio y, sobre todo, incluyo mensajes positivos para que la persona también se sienta bien. De esa forma, cuando alguien hace alguna de mis meditaciones, no solo trabaja el viaje astral, sino que también está trabajando el equilibrio y una actitud positiva frente a la vida. Para mí, esa es la clave más importante de la meditación, independientemente del resultado de si logramos o no el viaje astral. Podemos lograr ese estado de equilibrio y bienestar sembrando una semilla de positividad que nos ayude a conectar con la confianza y con la seguridad a través de pequeñas reflexiones que se incluyen en la meditación. Cuando termino la meditación y se queda la música, la persona va entrando poco a poco en ese estado de duermevela. Como os decía, empiezan los ciclos de sueño a partir de ahí. El hecho de hacer una meditación durante 30 minutos no significa que justo a los 30 minutos consigas hacer un viaje astral y te vayas, sino que en esos 30 minutos la meditación te prepara para que dentro de las fases de sueño y los ciclos de sueño entres en un estado de alerta sobre tus propios ciclos de sueño
y te permita identificar el momento favorable para poder proyectarte en el viaje astral. Por ejemplo, cuando una persona está entrando en sus fases de sueño y de repente siente un estado de vibraciones, escucha pitidos, ve colores, figuras geométricas que no deberían de estar ahí. A veces incluso hay gente que ve sombras o otro tipo de sonidos o pitidos o cualquier cosa que no reconoce y que sabe que no pertenecen al mundo físico, y en general pueden suceder muchas otras cosas que están relacionadas con los sentidos del cuerpo humano. Pues con ese hecho de que los propios sentidos están entrando en las fases de sueño, es justo cuando se da identificar ese momento que te proporciona la meditación. Llegados a este punto, a partir de aquí, quiero hablarte de las fases de sueño y cómo se relacionan directamente con la duración de mis vídeos de 3 horas. Como sabéis, el cuerpo humano se divide en diferentes fases de sueño ligero, sueño profundo y fase REM, que es cuando soñamos. Cada uno de estos ciclos dura aproximadamente 90 minutos y durante una noche normal pasamos por varios de estos ciclos. Ahora bien, ¿por qué es relevante esto para el viaje astral? Cada fase del sueño tiene sus propias características y potenciales para la proyección astral. Por ejemplo, durante la fase REM, nuestra mente está muy activa, pero nuestro cuerpo está en un estado de parálisis temporal, lo que facilita la separación astral. Entonces, cuando dejo la música después de la meditación inicial de 30 o 40 minutos, lo que estoy haciendo es ofrecer un espacio para que puedas entrar en estos ciclos de sueño de manera consciente. Al estar consciente durante estas fases, tienes la oportunidad de reconocer señales que te están indicando que estás listo para el viaje astral. Lo que os decía antes, puede ser una vibración intensa, sonidos peculiares o incluso patrones visuales que no pertenecen al mundo físico, y por eso duran 3 horas. No es solo para que tengas tiempo de relajarte y entrar en el estado de duermevela, sino que también es para que puedas experimentar al menos 2 de esos ciclos completos de sueño, en donde tendrás más oportunidades de conectar con este tipo de sensaciones. Esto aumenta las oportunidades de realizar el viaje astral, permitiéndote ser consciente de tus propios ciclos de sueño y encontrar tu momento perfecto para proyectarte más allá de tu cuerpo físico. No obstante, me gustaría que también entiendas que si siempre haces la meditación y terminas durmiéndote, que es lo que le pasa a muchísima gente, que además lo pone en los comentarios, que incluso algunas personas me preguntan si es malo dormirse o no es malo, pues es posible que se deba a tu cansancio, a tu estrés, a que incluso a la hora de ir a dormir no sea el mejor de los momentos para realizar el viaje astral para ti, sino que tengas otros momentos que te vendrían mejor. Hay otros momentos que son idóneos para realizar un viaje astral. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el que siempre me ha funcionado, es el que se conoce en España como la hora de la siesta. A mí me gusta llamarla el yoga ibérico porque, bueno, lo hago en plan cachondeo, ¿no? Digo, me voy a hacer un poco de yoga ibérico, porque como me dedico a dar clases de yoga y tal, pues haciendo un poco la broma, me refiero a ella como eso. Cuando vamos a hacer una siesta o descansamos después de comer, evidentemente, siempre que tengamos tiempo, no llegamos a entrar de forma profunda a la fase REM, porque normalmente suele ser algo más superficial. Ni el cuerpo está tan cansado ni la mente como para entrar en la fase REM y perder la conciencia del todo, con lo que es mucho más fácil poder realizar el viaje astral en ese momento. Otro momento muy indicado para poder realizar el viaje astral es levantarse un ciclo o 2 de sueño antes de lo que normalmente te levantas. Cuando nos levantamos 1 o 2 ciclos de sueño y realizamos alguna técnica para poder hacer el viaje astral, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones están mucho más descansadas del sueño de por la noche, con lo que es mucho más fácil mantenerse en ese estado de duermevela y no perder del todo la conciencia. Si quieres probar esta forma para ver si te funciona, teniendo en cuenta que cada ciclo dura unos 90 minutos, si te levantas a las 7 de la mañana, pues deberías despertarte a las 5:30, más o menos, para probar la técnica. Aunque no vas a hacer
o sea, realmente no vas a hacer un trabajo físico ni una actividad intensa, es probable que esto pueda generarte un desequilibrio en tu descanso. Si lo haces y sientes que no te afecta y te sientes bien y sientes que estás recuperando tu energía por la noche, entonces adelante, no hay ningún problema. Aunque me gustaría decirte que siempre que tengas prioridad sobre tu equilibrio y tu salud, eso es lo más importante. Y por supuesto, si sientes que no terminas de descansar bien y el cansancio se te acumula, entonces inténtalo solo el fin de semana o cuando no tengas que trabajar y puedas descansar luego a lo largo del día. Quiero enfatizar en la importancia de escuchar a tu cuerpo y tu mente en el proceso de despertarse. En diferentes fases del sueño tiene distintos efectos. Por ejemplo, si te despiertas durante la fase REM, es probable que sientas un cansancio más profundo que si te despiertas en una fase del sueño ligero. Esto es porque tu cuerpo y tu mente están en estados diferentes en cada fase. Por lo tanto, siempre busca tu equilibrio interior. Si sientes que despertarte en una fase específica del sueño te deja agotado o desequilibrado, es una señal de que debes ajustar tu práctica. Recuerda, el objetivo final no es solo el viaje astral, sino tu bienestar general y el equilibrio interior. Así que si sientes que las prácticas del viaje astral están afectando a tu descanso o tu salud, es crucial que hagas ajustes que puedan ser tan simple como intentar solo los fines de semana o en los momentos que puedas recuperar tu sueño adecuadamente. Lo más importante es que sientas que estás generando una armonía y un equilibrio sobre la práctica, porque solo desde ese estado podrás explorar con seguridad las profundidades de tu conciencia. Espero que te haya gustado este vídeo y quería hacer una última propuesta. Siguiendo en la línea de lo que quiero hacer con esta serie de vídeos, en cada vídeo voy a proponer que meditemos durante un tiempo en el mismo vídeo, concretamente durante 7 días, y que dejemos en la caja de comentarios los resultados, si es que hemos tenido alguno. Incluso dejarlo también si no lo hemos tenido. Como he dicho, iré desengranando todos los vídeos que voy a ir haciendo y me gustaría poder compartir y leeros y generar comunidad. Y poder compartir este tema tan interesante que por lo menos a mí me ha aportado tanto. Os dejo en la caja de comentarios y en la caja de información el último vídeo que os recomiendo hacer durante 7 días y que dejéis ahí vuestras opiniones. Cuando hacemos todos juntos durante 7 días, le dedicamos la misma energía al mismo vídeo, no sé, creo que puede ser como un experimento interesante. Así que, bueno, este último vídeo que os voy a enlazar tiene música binaural y he hecho la música de todo el vídeo. También sería interesante que me dijeseis vuestra opinión sobre cómo os sentís y bueno, qué os genera la música, si sentís el efecto binaural. Y os recuerdo que para poder tener el efecto de la música binaural se tiene que escuchar con cascos. En caso de no tener cascos no pasa nada por escucharlo sin cascos, pero el efecto binaural no será el mismo. En breve también explicaré y hablaré sobre los efectos de la música binaural en el viaje astral, así que no os lo perdáis. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, me gustaría que le dieseis al like, por supuesto, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.